Hola, mi nombre es Cintia Mireya Samaniego Mesa. Somos el grupo 35 de Teoría 1 y en esta oportunidad resolveremos el laboratorio 2. Para eso hemos planteado objetivos para el experimento 1. Medir el campo magnético producido por las bobinas, estimar el número de vueltas en las bobinas haciendo el uso de la ley de Biot-Savart, comparar los resultados experimentales con los teóricos y así obtener el porcentaje de error respectivo. Para el experimento 2 fue realizar experimentos de inducción electromagnética donde se comprobará la ley de Faraday. Analizaremos e interpretaremos el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos. Estimaremos el tiempo real de prendido y apagado de la fuente utilizando la ley de Faraday. Los datos brindados por el laboratorio fueron corriente I1, 1 amperio, corriente I2, 1,8 amperios, corriente I3, 2,3 amperios, distancia de separación entre bobinas 0,14 metros, distancia para medir el campo 0,04 metros. Estas dos últimas para la segunda experiencia. Los instrumentos fueron fuente de DC, un imán, medidor de campo magnético, LabQuest, lectura de corriente, bobinas y también la aplicación de Loyer Pro. Procedimiento para el experimento 1. Medimos el radio interno, externo y ancho de la bobina fija. Verificamos el sensor, el campo magnético se encuentre a 6,4 militeslas. Conectamos el sensor de campo magnético a la interfaz de la PES. Configuramos a 100 muestras por 6 segundos. Ajustamos el eje vertical de -5 a 5 militeslas. Conectamos la fuente con una corriente I1 y medimos el campo magnético. Si esta es negativa, cambiamos la polaridad. Repetimos ese proceso con las corrientes I2 e I3 y además medimos el campo magnético con la fuente. Conectamos las dos bobinas en serie, ambas con la misma polaridad. Colocamos las bobinas a una distancia de 14 centímetros y medimos a 4 centímetros del centro de la bobina fija. Las gráficas para este primer experimento fueron las siguientes. El campo, cuando la fuente se encuentra apagada, es de 0,2051 militeslas. Cuando la bobina con una corriente I1 obtenemos un promedio de 1,260 militeslas, con la corriente I2 2,1 militeslas, con la corriente I3 2,610 militeslas. Cuando las bobinas se encuentran en serie con la corriente I3 2,163 militeslas. Gráficas para el segundo experimento. Acercamos las dos bobinas de manera que éstas se encuentren en contacto, conectamos al DC la bobina fija y configuramos la corriente I3. Medimos el campo magnético en el centro de la bobina móvil. Configuramos el Loyer Pro a 100 muestras por segundo durante 6 segundos. El resultado es un promedio de un campo de 1,726 militeslas. Para el tercer experimento, conectaremos el sensor de corriente a la bobina móvil, configuramos la toma de datos a 10.000 muestras por segundo durante 10 segundos. Esperamos unos segundos, encendemos así hasta obtener un pico, apagamos y así hasta obtener otro pico. Realizamos esto hasta obtener por lo menos 4 picos arriba, 4 picos abajo, generándonos un promedio de 0,60008983 amperios. Hola, mi nombre es Bruno Rojas y en esta ocasión voy a exponer el cuestionario del experimento 1, así como sus observaciones. Comencemos por el ejercicio 1, que nos pide hallar el número de vueltas de la bobina, tomando en cuenta las mediciones del campo magnético con la corriente I1, I2 e I3. También hemos elegido hallar el radio promedio con el radio interno y el radio externo, primero pasando de milímetros a metros, para reemplazarlo en la fórmula del campo magnético de la que ya hablamos hace un momento. Como pueden notar, en los tres casos de las corrientes, el número de vueltas es el mismo, lo cual nos da un buen indicio de que el camino elegido es el correcto. En el ejercicio 2, donde nos piden comparar el valor teórico versus el experimental de un campo magnético a una distancia de la bobina fija, tomando en cuenta que hay una bobina móvil cercana a esta bobina fija también, nos hace pensar al inicio primero que hay dos campos, ¿verdad? Y ahora, tomando en cuenta también que tiene la misma polaridad, para hallar el campo resultante en este punto, bastaría con sumar estas dos cantidades de campo 1 y campo 2. Y luego utilizaremos el valor de n para aplicarlo en la siguiente fórmula, la cual es la fórmula para hallar el campo magnético a una distancia x del centro de una bobina. Como pueden ver, salen dos campos, así que se suman y nos da el campo total. Luego lo comparamos con el valor teórico con la fórmula del porcentaje de error y nos da 5,73%, lo cual es mínimo y nos da también un buen indicio de que el camino elegido ha sido el adecuado. Y finalmente, para el lado de fuentes de error y observaciones, en primer lugar tenemos como observación
que se debería colocar el sensor de campo magnético en una superficie fija. ¿Por qué? Porque actualmente estamos midiendo el campo magnético con la mano de uno de nuestros integrantes, la cual no es precisa, podría temblar y afectaría bastante la medición. Como segundo punto, tenemos como observación que se debería aislar la bobina y el sensor de campo magnético del cable, porque este cable conduce una corriente, la cual crea un campo magnético sobre el sensor de campo magnético y eso afectaría las mediciones que queremos obtener. Muchas gracias. Mi nombre es Yamil André Venero Lobatón y a continuación voy a explicar la experiencia número 2 del laboratorio. Acá podemos ver la proporción de los datos que vamos a aplicar en esta experiencia y asimismo vamos a utilizar una fórmula, en este caso va a ser la de campo magnético en un punto cualquiera de un solenoide, la cual lo vamos a derivar respecto al tiempo, como podemos ver, y vamos a reemplazar los datos que ya teníamos anteriormente en esta fórmula, ¿no? Obteniendo así ese enunciado que podemos ver acá. Asimismo vamos a hallar la variación de flujo en la bobina móvil, para lo cual tenemos la fórmula de flujo, que sería B por A por coseno de delta. En este caso, este flujo lo vamos a derivar respecto al tiempo, y como ya teníamos la derivada del campo respecto al tiempo, simplemente vamos a reemplazar estos datos en la fórmula, obteniendo así un nuevo enunciado. Asimismo, con el dato de la intensidad de corriente medida y sabiendo la intensidad de 0,5 ohms, la FEM de encendido va a ser 0,3842, que va a ser el pico más alto, y la FEM de apagado va a ser de 0,1921, que va a ser el pico más bajo. En este caso, vamos a aplicar la fórmula de FEM, y como ya tenemos el valor de FEM, el FEM encendido y el FEM de apagado, simplemente la vamos a reemplazar, obteniendo así la variación de tiempo, tanto de encendido como de apagado. Asimismo, vamos a utilizar dos métodos para producir una FEM inducida y vamos a comparar cuál de estos dos métodos nos da un mayor FEM. En este caso, el primer método es introducir y retirar repetidas veces un imán dentro de una bobina, y el segundo método es hacer girar un imán repetidas veces fuera de una bobina. La explicación del primer método es el ángulo formado por la proyección del área y el campo del imán, va a formar un ángulo de 0 grados, y simplemente reemplazando esto con los datos que ya tenemos, vamos a obtener este gráfico, el cual podemos ver un FEM casi nulo, pero sin embargo podemos ver pequeños picos, muy muy pequeños picos de encendido y de apagado. ¿Esto por qué? En este caso va a ser por la velocidad con la cual introducimos y retiramos. La velocidad que introducimos y retiramos el imán dentro de la bobina es muy 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 eh, amplia, es decir, que demoramos mucho en meter y sacar, por eso que nuestra FEM va a ser muy pequeña. En cambio, en la explicación, vamos a explicar el método 2, para lo cual va a haber dos momentos de campo magnético, uno en donde forme 0 grados y otro en donde forme 180. Esto debido a la ley de la mano derecha, ¿no? Como se puede ver acá. Entonces, aplicando la fórmula de flujo en estos ambos momentos magnéticos, o en estos dos ángulos, vamos a tener una FEM positiva cuando tengamos 0 grados y una FEM negativa cuando tengamos 180 grados. Esta es la gráfica obtenida en el laboratorio. Como podemos observar, acá hay unos picos de encendido y apagado más altos. Esto se debe a que la velocidad con la que se gira el imán es superior a la velocidad con la que introducimos y retiramos el imán de la bobina. Por eso llegamos a la conclusión de que el método 2 tiene una mayor FEM que el método 1. Fuentes de error y observaciones. Una fuente de error en este experimento fue la velocidad con la que se introdujo el imán y con la que se hizo girar. Estas velocidades no fueron medidas, además de ser un pulso de un integrante, lo cual no nos permitió tener un resultado exacto. La observación que consideramos pertinente es medir la velocidad con la que entra el imán a la bobina y con la que sale. Buenas tardes, yo soy Álvaro Fabricio Morales Sotelo y les voy a explicar sobre el cuestionario específico. La pregunta es, en el experimento 1 se conectan las bobinas en serie y con la misma polaridad. ¿Qué hubiese ocurrido si por error se conectan las bobinas en paralelo y con polaridad invertida? Estime el valor que hubiese medido en dicho caso. Para esto hemos modelado el circuito con las bobinas en paralelo, como se puede ver en el dibujo. Como se sabe, al estar en paralelo, la corriente disminuiría para cada bobina. Las bobinas al tener la misma resistencia recibirían la misma corriente. Acá se ha calculado la resistencia equivalente y aplicando la ley de Ohm hemos obtenido cuál sería la corriente que tendría cada bobina. Cada bobina tendría una corriente de 1,15 amperios.
Luego, analizando el comportamiento de los campos al invertir la polaridad de las bobinas, haciendo uso de la regla de la mano derecha, en la bobina fija tendríamos un campo a una distancia de hacia hacia un sentido. Y en la bobina móvil, al tener polaridad inversa, haciendo uso de de la regla de la mano derecha, tenemos un campo en el sentido opuesto a la bobina fija. Con las direcciones opuestas, el campo resultante sería la resta de ambos campos. Haciendo uso de la fórmula para calcular el campo magnético en una bobina, calculamos el campo magnético con los valores correspondientes a cada bobina. Finalmente restamos los campos y tenemos que el campo neto es 5,11 por 10 a la menos 6 Tesla. Conclusiones. Se pudo medir el campo producido por las bobinas. Además, se pudo determinar el número de vueltas de una bobina usando la ley de Biot-Savart. Después, hallamos el campo magnético de la bobina fija a una distancia de. Comparamos este resultado con el campo obtenido por el sensor para así determinar el porcentaje de error entre ambas respuestas. También se utilizó la ley de Faraday para determinar el tiempo de encendido y apagado de la fuente. Y finalmente utilizamos conceptos de inducción electromagnética para explicar el comportamiento del imán en el método 1 y 2. Y determinamos en cuál de los dos casos existe mayor fe inducida. Muchas gracias por su atención.